bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto saludarles, qué gusto volver a estar acá en este espacio con ustedes, Conexiones del Alma, un espacio creado para sanar y expandir tu vida. Hoy traemos un tema maravilloso con una invitada espectacular. Hoy vamos al origen de nuestras heridas, a ese niño, a esa niña que sigue pidiendo ayuda dentro de nosotros. Hoy tengo conmigo a Luis Aimé Aparicio Holguín, una mujer que está en reconstrucción, en renacimiento, en transformación. Y bueno, le voy a dar la bienvenida para que sea ella quien se presente. A ver. Aimé, bienvenida. Estás al contrario. Sí, pero no moví nada, te lo juro. Ok. A ver. ¿Cómo que no moviste nada? Ahí estoy. Ok. Bienvenida, Aimé. Qué gusto tenerte por acá. Me alegra muchísimo. Pues estas son las cosas que pasan cuando estamos en vivo prácticamente. Me encanta que pase porque eso también muestra nuestra humanidad. Eso también muestra ese ser humano que nos habita y que no está exento de que sucedan estas cosas. Aimé, te presenté como una mujer maravillosa en reconstrucción, en reconocimiento, una mujer en transformación, pero quiero que tú te presentes. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder compartir este espacio contigo. Y bueno, me presento. Yo soy Luz Aimé Aparicio Holguín. Como bien dijiste, soy una mujer en reconstrucción, en renacimiento y en transformación. Soy de profesión QFB y por elección consteladora familiar y coach de vida. Qué bello. ¿Qué es QFB? Para los que no tenemos como yo, el conocimiento. Química, farmacéutica, bióloga. Wow, o sea, eres una profesional en el área de la salud. En el área de la salud, sí, así es. Y de la ciencia. De la ciencia. Qué bonito y qué retador, me imagino, para ti entrar en estos caminos de espiritualidad, en estos caminos de sentir, porque yo también soy formada en el área financiera y entiendo que eso como formación a nosotros nos rige mucho y eso nos mete a nosotros como en un cuadrito y puedo entender perfectamente lo que cuesta comenzar a caminar en estos temas que son puro sentir, ¿no? Qué bonito, me alegra mucho que cada vez seamos más los que estemos conectando con este tipo de abordajes porque hay una transformación, hay un antes y hay un después. Hoy vamos a explorar con Aimé el niño interior, no solo como una herida personal, sino también como una herida sistémica, una herida que se hereda. Aimé, ¿cómo sanarlo? ¿Cómo sanar esto para que el adulto pueda expandirse? Bueno, primero, pues debemos de tener un autoconocimiento de ese niño y de cuándo se nos desborda a ese niño, porque la línea es muy delgada cuando reaccionamos desde el niño y luego lo hacemos de forma inconsciente y ni nos damos cuenta ya hasta que pues reaccionamos. ¿Cómo identificarlo? Pues sintiendo y respirando, ir hablando con nosotros mismos para ir adentrándonos y ver de dónde viene esa emoción o ese niño desbordado que muchas veces se nos desborda. Ok. ¿Qué es exactamente, Aimé, el niño interior? Y sobre todo en el adulto, ¿cómo es ese desborde? ¿Cómo se manifiesta hoy ese niño? ¿Qué podemos hacer nosotros cuando sentimos a este niño tomando el control, por ejemplo? Bueno, el niño o niña interior es ese pequeño ser frágil, vulnerable, que está dentro de nosotros, porque nosotros pensamos que ya dejamos esa etapa atrás, porque pues ya crecimos, ya somos adultos,
pero ese pequeño ser está dentro de nosotros toda la vida. De hecho, convivimos con él toda la vida, pero yo creo que no lo reconocemos, lo tenemos como olvidado, porque ya estamos nosotros según en nuestra posición adulta. ¿Y cómo se manifiesta? Pues cuando nos enojamos, hacemos berrinches o vemos en los demás así de, ya hizo su berrinche. En esas acciones se reflejan, o pues en las otras heridas que se forman en esa etapa crucial de la infancia. Se podría decir que es como la memoria donde se guardan estos eventos de la etapa infantil. Sí, yo diría que es donde nacen todas nuestras heridas en esta etapa tan vulnerable. Claro, y que nadie, ahora que lo comentas, nadie enseñó a los abuelos, a los bisabuelos, a las mamás, a cuidar la infancia. No, lamentablemente no. Hasta yo creo que apenas yo he empezado a ver temas relacionados con la crianza positiva o la crianza respetuosa, pero apenas. Pero creo que esto surge desde los años 1960, el otro día leí, pero no nos enseñan nada de esas herramientas. Y si vamos a explorar nuestro linaje más atrás, pues mucho menos se exploraba esa crianza respetuosa. Al contrario, las mamás tenían 12, 18 hijos. ¿Y cómo vas a tener una crianza respetuosa o positiva con tantas almas? No te da la vida, ni el tiempo, ni el cuerpo. Ni la energía, ni nada, ni claro. La energía, ¿no? Qué complejo. Y es justamente, por lo que me estás comentando, siento que justamente es la etapa que más se debe cuidar, porque te acompaña hasta el adulto. Sí. Como te había comentado, es donde nacen nuestras principales heridas de abandono, rechazo, injusticia, humillación, traición. Y es esta etapa es tan importante que si todos fuéramos conscientes de lo importante que es, y yo creo que si nuestros papás y nuestros abuelos y todos los anteriores hubieran tenido esta información, pues todo sería muy diferente. Ya te iba a preguntar eso, ¿cómo se relaciona esta herida de mi niña interior con la historia de mis padres, la historia de mis abuelos? ¿Es posible que este niño interior venga cargando un dolor de mi madre o de mi padre, por ejemplo? Claro, porque somos criados también muchas veces no desde nuestros papás en su versión adulta, sino de nuestros papás ya sea en su versión adolescente o en su versión también niños. Entonces son niños cuidando de otros niños. Y si nos vamos más atrás, pues yo creo que hay mucho dolor, mucha ignorancia detrás que genera pues muchos vacíos y muchos huecos ya en nuestra edad de juventud y de adultos, y yo creo que hasta de la tercera edad, porque luego vamos ignorantes hasta esa etapa y no sabemos. Qué fuerte. Qué fuerte que no sea consciente de ese dolor infantil y que se vaya pasando de genes. Claro, es que lo acabas de decir y tú estás hablando y yo estoy aquí. Claro, es que esa es la explicación. Somos criados por niños también. Niños criando otros niños. Claro, el dolor infantil de estos abuelos se pasa a los padres a través de la crianza. La misma herida, imagino yo, porque eso es lo que se sabe. Yo me imagino que es lo que se pasa, es lo que se enseña. Yo enseño lo que sé. Así es. Y se va perpetuando generación tras generación, y pues todos lo hemos vivido, ¿no? Todas esas creencias, esa herencia del sistema de creencias, de crianzas, de pégale, grítale para que entiendan, ¿no? Creo que nos educaron con miedo y con dolor.
porque obviamente ellos tampoco sabían cómo maternarnos o paternarnos con amor, porque a ellos tampoco se los dieron. Oye, y dice algo muy importante y lo veo mucho en mis consultas con mis consultantes, en las terapias, y es ese, nos criaron con miedo. Y hoy hacía yo una reflexión con mi esposo y yo le decía, lo que pasa es que confundimos autoridad con agresividad. Entonces también el miedo lo confundimos con el respeto. Sí. Si yo en mi experiencia, si yo me pongo a ver, siento que más que respetar a mis padres, yo lo que le tenía era miedo por la violencia. Sí, yo también. Claro, entonces viene de allí, de esas memorias, lo que hoy podemos reflejar en la sociedad, en la relación con los hijos, con compañeros de trabajo. Incluso yo tuve muchos conflictos en mi área de trabajo, no con mis compañeros iguales, sino con las figuras de autoridad. Viene de allí, Aimé. Sí, porque nos hacen aprender el respeto, pero como tú lo dijiste, con violencia, con dolor y con ese miedo a, ay, ¿de dónde me va a caer el golpe? Ya sea el golpe físico o el golpe verbal que lanzamos hacia el otro, la amenaza, en lugar de sustituirlo con esa palabra, pero manteniendo ese límite y esa firmeza, sin tener que llegar a esos golpes y a esa agresión verbal que finalmente, en mi experiencia me he podido dar cuenta que no nada más los golpes físicos te marcan el alma, sino también las palabras. Y las ausencias. Y las ausencias, claro. Wow. Qué tema para mover, ¿no? El tema, sí. Wow, de verdad que fue impresionante todo lo que hay detrás de este supuesto adulto que somos y que nadie nos lo enseñó. ¿Qué significa en la práctica ser el adulto amoroso para nuestros niños interiores? ¿Cómo podemos darle a este niño justo lo que no recibió en su momento? Dame un ejemplo de cómo podría yo dialogar con mi niña para llenar ese vacío, para llenar esta ausencia o tal vez para calmar ese miedo que pudo haber sentido en aquel momento. ¿Cómo haría yo un diálogo con mi niña? Pues hablando con él, literalmente, como está contigo, son tú y tu niño son uno solo. Entonces puedes imaginarlo frente de ti y preguntarle qué es lo que necesita, qué es lo que siente, que si le puedes ayudar en algo. Básicamente es escucharlo y escucharte a través de él, porque también, aunque digamos, ay, es un niño, o como que los minimizamos, pero ellos también tienen su propia sabiduría. Entonces nos pueden dar mucha información. Entonces es plantarnos frente a él como el adulto que somos y mirarlo a su carita y preguntarle qué pasa, por qué está triste, por qué está enojado. Qué bonito, qué revelador y qué conmovedor ese trabajo que sé que has hecho tú también, Aimé. Por eso estás aquí, porque acá estamos hablando desde la experiencia de vida, no solamente desde el conocimiento, sino desde lo que pasamos por nuestros propios caminos y atravesamos con nuestro propio sentir y con nuestras propias vivencias. Aimé, una vez que este niño interior está siendo atendido, una vez que este niño interior está siendo integrado, ¿qué transformación puedo ver yo en mi vida adulta? ¿Cómo se libera esa energía de la infancia
cómo impulsa al adulto desde la expansión, cómo nos hace ser más adultos expansivos, el poder integrar este dolor. Yo creo que más que liberar es una cuestión de regularlo, porque él está siempre presente y yo creo que en todo momento pueden haber muchas situaciones, personas que van y nos van a tocar nuestra herida, pero ya que pues la sabemos ubicar, la podemos regular y vamos a aprender a ser menos reactivos, porque muchas veces nos tachan de, ay, qué intensa, qué enojona, o de todo se enoja, pero en realidad no saben qué hay atrás, ¿no? A lo mejor ni siquiera es mi versión adulta que está enojada, sino es mi niño el que está enojado y el que está reaccionando para defenderse porque se siente atacado o inseguro de algo. Entonces, el beneficio sería ser menos reactivo, tener una comunicación más asertiva, más fluida y, por supuesto, tener mayor coherencia en nuestra vida y mayor claridad para seguir avanzando y dejarle el control de nuestras decisiones y de nuestra vida a nuestro yo adulto, en lugar de dejarle esa responsabilidad a nuestro niño, que es el que luego domina las situaciones y el adulto pues, por allá ni se da cuenta y el niño es el que está actuando acá, porque a veces lo que pasa es que a nosotros como niños nos dieron tanta responsabilidad como un adulto que nos volvemos adultos chiquitos desde pequeños. Y desde ahí vamos gestionando toda nuestra vida, nuestras decisiones, como que no vemos al adulto que realmente está, sino nos dejamos guiar por ese dominio que tiene el niño, porque pues tampoco sabemos, ¿verdad? Claro, sería como no confiamos en el adulto que somos por el miedo que hay en el niño. Sí, el miedo y la desconfianza en los adultos, porque no fueron esos adultos o ese lugar seguro que él necesitó en esa etapa primordial. Wow. Dijiste algo muy importante que me gustó y es que somos adultos chiquitos, es verdad, y eso viene desde el sistema educativo, la responsabilidad que nos ponen de ser los mejores, de la nota, de necesita ser esta alumna de 10 porque si no, no sirves, y esta exigencia en demasía que nos hacen en etapa infantil, sobre todo en esta etapa escolar. Sí, y desde muy chiquitos, ¿no? Y lo peor que, bueno, a uno lo criaron así y luego uno también va con sus hijos así de apúrate y los quieres que crezcan rápido. Pero pues ellos van a su ritmo y uno tiene que respetar ese ritmo porque ahí también se está formando gran parte de su personalidad. Pero y allí, en eso que me estás diciendo, veo cómo se repite el patrón. Tú lo cuestionas en tu madre, en tu padre, porque te sentiste afectado, pero como fue lo que aprendiste, lo repites acá sin darte cuenta. Es lo mismo que le cuestionas a tu madre y a tu padre, que te hicieron crecer muy rápido o que te forzaron demasiado y ahora eres una adulta, me imagino que se sobreexige, porque eso es lo que pasa y lo hablo desde mi experiencia, desde mi caso, desde mi experiencia de vida. Yo viví en una sobreexigencia y en un perfeccionismo que no me permitía ni siquiera equivocarme. Para mí el error era algo no permitido, porque en mi casa así era, el error era algo que no se permitía, te cuestionaban demasiado. Entonces, claro, yo no tengo hijos, yo elegí no tener hijos físicos, bebés, pero tengo mis proyectos. Y les exigí a los proyectos, le exigía a mi pareja. Claro, eso mismo que me exigían a mí era lo que yo hacía en ese punto.
Y qué importante, Aimee, que lo hayas traído, porque comprender eso también nos da una mirada diferente con respecto a ese dolor. Porque sí hay un dolor, pero también hay una enseñanza. También detrás de eso hay una lección invaluable. Después que lo ves, me imagino que tu comportamiento y tus formas ahora con tu hijita, Aimee tiene una hijita para los que nos están escuchando en edad adolescente, que es una edad también bastante compleja y si nos vamos a nuestro adolescente y vemos el adolescente de hoy, tampoco se parece para nada. Estos niños vienen con una mirada distinta, estos niños vienen con una forma muy clara de la vida, muy clara, y no se pueden tratar como nos trataron a nosotros porque no funciona. Sencillamente no funciona. Lo veo en mis consultantes, lo veo en los hijos de mis primas, en los hijos de mis amigas, yo lo veo. Entonces, qué importante que hayas traído esto, Aimee, porque siento que al comprenderlo de esta forma como tú lo estás mostrando, llega más claridad. Sí, y dejas de ir sangrando en los demás, en tus hijos, en tu pareja, en tus amigos, incluso con tus jefes, porque luego esas figuras de autoridad, ¿a quién nos recuerdan? A mamá y a papá. Y ahí vamos, exigiendo atención, reconocimiento. Claro, era lo que te decía, yo no tenía problemas con mis iguales, pero mi figura de autoridad para mí, o sea, eso era wow. Y siempre era un conflicto para mí, que me afectaba a mí. Sí, sí, finalmente el que se hace daño es uno solito y sin darse cuenta. Y también quiero resaltar esta importancia de ubicar al niño y al adulto, ya que si no tenemos esa intuición para detectar cuando está actuando el niño, puede resultar una posición muy cómoda para quedarnos en la víctima y no tomar responsabilidad. Entonces, si nos quedamos en ese, si no gestionamos y educamos a nuestro niño, vamos a ser siempre las eternas víctimas y vamos a estar culpando a la afuera y dejando de tomar la responsabilidad de nuestro adulto, que es el que hoy debe de hacerse responsable y cargo. Bueno, ya que me trae eso, para nuestra audiencia, para todo el que nos está viendo, el que nos está escuchando y el que está resonando con este tema tan maravilloso y a la vez tan retador, es un tema que te mueve, es un tema que amerita un esfuerzo un poco más grande porque hay un punto consciente que lo tienes que tener claro siempre. ¿Cuál sería ese primer paso que pueden dar hoy mismo las personas que nos están escuchando, las personas que nos están viendo, para empezar a consolar y a validar este niño interior? ¿Tienes alguna meditación? ¿Tienes alguna frase de conexión? ¿Algún ejercicio que te haya funcionado que nos lo puedas compartir para que el que nos está escuchando en este momento tenga también esa claridad y ese espacio para empezar un trabajo con su niño? Claro, pues es un ejercicio muy sencillo que lo podemos hacer cuando nos levantamos o antes de ir a dormir. Es hacer respiraciones profundas para tranquilizarnos, conectarnos con nosotros mismos, hacer esa respiración consciente, cerrar nuestros ojos y visualizar a nuestro pequeño o a nuestra pequeña niña, ver en dónde está, qué está haciendo, cómo está. Tal vez lo veamos que está parado, como enojado. Tal vez lo podemos ver en el piso haciendo un berrinche, quizás esté llorando, a lo mejor puede estar escondido debajo de la cama o en el ropero porque tiene miedo. Entonces es visualizarlo, caminar despacio hacia él y ponernos enfrente de él y decirle: estoy aquí, llegué para ti, yo no me voy a ir. A partir de hoy, yo soy tu lugar seguro. A partir de hoy,
Desde mi lugar de adulto, yo me hago cargo y voy a estar permanentemente a cargo de ti para asistirte, para arroparte, para amarte, para cuidarte, para escucharte. Y mirarle su carita, y si tiene lágrimas, limpiarle sus lágrimas. Y si lo tenemos que cargar y arrullar, darle esa contención que tanto le hace falta. Y también decirle que a partir de hoy, desde nuestra posición adulta, puede tomar de nosotros toda la energía y toda la vida que necesite para llevar a cargo sus proyectos, porque nosotros lo vamos a impulsar a que se expanda. Y tomarlo literalmente de la manita y traerlo a nuestro espacio físico que tenemos y decirle, vas a vivir conmigo a partir de hoy, pero hacerlo ya de una manera consciente, así de vas a estar aquí conmigo, y si tenemos hijos, tienes el permiso para ir a jugar con otros niños también, porque también es sano sacar a pasear a nuestro niño. Entonces es eso, visualizarlo, escucharlo, preguntarle todos los días cómo se siente, y si durante nuestro día pasa algún evento que nos descoloca, igualmente tomarnos una pausa, respirar y ver si viene de él. Y si viene de él, igual decirle que estás ahí para él y que tú te vas a hacer cargo, que no necesita actuar él, sino que tú estás a cargo de la situación. Ese sería el ejercicio que podemos hacerlo, yo creo que en 5 minutos, y que tiene mucha información. Esos niños tienen mucha información. Que me imagino tiene un efecto poderosísimo, porque tú estás hablando y yo me estoy moviendo, yo lo estoy sintiendo. Aquí hay un movimiento, yo lo sentí en el cuerpo, lo sentí en el estómago, lo sentí en el pecho. Fue poderoso el poder tener estas herramientas. Qué maravilla el tener esta información y acceder a este tipo de ejercicios que parecen pequeños, pero son sumamente poderosos, nos suman al proceso, ¿no? Me encantó el ejercicio, me encantó porque no tiene mayor complejidad, sin embargo, de verdad tiene hay mucha información, mucha información ahí. Incluso puedes conectar con tu creatividad. No sé si algún día estás, no sé, desanimado, desconectado, que no sabes qué hacer. Yo creo que si vas a ese niño y te enseña y te recuerda con qué conectabas en esa niñez, qué te gustaba hacer mucho, y volver a hacer esa actividad con él, yo creo que te llena de energía nuevamente, porque si lo ves, los niños son esa energía, esa vida, esa alegría de vivir, porque así son puros. Claro. Honestos. La inocencia. Ahí está la inocencia, ahí está la sinceridad. Claro, qué hermoso es. Siento que hay mucha información de poder que posiblemente al ojo humano no se esté viendo, pero yo la estoy sintiendo. Siento que hay algo que mueve mucho el interior en este tema. Y quiero agradecerte inmensamente que nos hayas brindado tu conocimiento, tu tiempo, porque sé que eres una mujer muy ocupada, eres una mujer que está siempre en constante movimiento en tu trabajo. Gracias por brindarnos este espacio, Aimee. Gracias por tu experiencia, gracias por ese ejercicio tan maravilloso que nos compartiste en este tema que es muy común, pero muy complejo a la vez. Gracias por tu conexión de alma, gracias por estar, por ser. Aimee es una mujer a la que yo amo muchísimo, la quiero mucho por este ser humano que es, por esa esencia que vive dentro de ella. De verdad que yo me rodeo de gente espectacular. Hemos tenido unos invitados muy wow, y todavía faltan invitados wow que van a estar en este espacio brindándonos
tu conocimiento, tu tiempo, esa herramienta tan valiosa que traen para que la vida se nos aligere un poco más. Para quienes nos están viendo, Aimé, compártenos tus redes sociales, para que me sigan Aimé en sus redes sociales. Ella, como ya lo vimos, es consteladora familiar, es terapeuta, también es coach de vida y bueno, compárteme las redes para que te siga la audiencia, las personas que nos están escuchando. Sí, antes que nada, gracias por la invitación. También para mí esto es muy enriquecedor, es también derribar barreras, que es la primera vez que hago esto y qué mejor que sea de tu mano. Y bueno, en Facebook estoy como Constelaciones, Constel-medio acciones. Y en Instagram estoy como Luzaime 2002. Ok, igual en la cajita de comentarios le vamos a dejar la información de las redes de Aimé. Les quiero dejar una pregunta de reflexión para los que nos están escuchando, para los que nos están viendo. ¿Qué mensaje necesita escuchar tu niño interior hoy? Esta es una pregunta poderosa. ¿Qué necesita escuchar? Para que se sientan, para que le puedan dar ese espacio a ese mensaje interior que de repente quiere salir y nosotros con el día a día y el movimiento no lo permitimos. Con el automático, la acción, el tengo que, muchas veces no permitimos que esa información salga y posiblemente de allí viene, de esas memorias infantiles. Gracias, Aimé, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando. Conexiones del Alma, un espacio creado para sanar, para expandir. Suscríbanse a nuestro canal, denle a la campanita, compartan. Si sienten que el mensaje les va llegando, compartan, porque esto es un mensaje para ir dejando la semillita, para ir expandiendo conciencia. Y nos pueden seguir también a nosotros en las redes sociales, el Proyecto de Tu Alma. Estamos en Instagram, Facebook y TikTok con el mismo usuario, el Proyecto de Tu Alma. Gracias. Les mando un abrazo grande. Nos vemos en el próximo episodio. Aimé, un abrazo. Bendiciones. Chao. Bye.